Buenas noches, Palabra Plena, mes de octubre, ya próximos a la toma de decisiones muy importantes, una decisión sobre los destinos del país colombiano, en lo que ha venido agitándose todo este tiempo los distintos actores de la vida social, de la vida política, si se puede decir política, y básicamente de la vida electoral, que es en donde se está definiendo la suerte, el destino de un país. Dice alguien que el hombre encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. Sería bueno que nos preguntásemos en este momento de la historia de nuestro país si el camino que estamos escogiendo para alcanzar el destino de un país en paz, con unos conflictos amigables, es el correcto, si es por esa vía por donde se encuentra, porque sería deseable que el país históricamente retomara la vía de la política, pero la política con mayúscula, para que el destino de los seres humanos vaya teniendo no solo una mayor consideración y consistencia, sino una vida ética. De eso se trata. Entonces hay que demorarse a pensar un momento y escoger, elegir. El hombre encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. Hay que acertar. Esta noche yo tengo que preguntarle a un invitado muy especial. Le he rogado mucho que venga al programa. No quería venir, pero yo le insistí y logré mucho con la insistencia, que viniera al programa Palabra Plena, porque él no sabe que tiene muchas cosas para decir. Es un escritor y en su condición de escritor me hacía notar que a él le puede más la letra que la palabra. Entonces, pero yo le quiero preguntar esta noche, bienvenido a Palabra Plena, Herman, lo voy a llamar Herman Moro, Mansi Moro. ¿A dónde van a parar los días? Le decía yo a usted ahora que había sido un título que me había motivado mucho en la Feria del Libro que acaba de terminar, y usted me dio unas respuestas que me gustaron mucho. ¿A dónde van a parar las palabras? ¿A dónde van a parar los días? Bueno, querido profesor Hurtado, le agradezco mucho la invitación al programa, porque para mí es importante dar a conocer algunos aspectos de mis actividades como narrador del Pacífico. Cuando usted habla de ese tema, que a dónde van a parar los días, se me ocurrió hacer una analogía como cuando los afluentes de un río van a parar o bien a desembocar en el mar o bien a conectarse con el río principal, que en este caso puede ser el río Telembí en Barbacoas o el río Huelmambí allá mismo
o el río Mataje, el río Tapaje, el río Mira en la costa pacífica nariñense. Es muy importante que usted haya encontrado ese título de a dónde van a parar los días en la Feria del Libro, porque esa es uno de los títulos que ofrece la feria, donde se encuentran muchos títulos más y muchas materias como las de filosofía, de literatura, de poesía, de antropología, en fin, de historia, de muchos títulos que hacen que los asistentes se deleiten mirando y comprando estos libros. Me llamó la atención la posición suya, el campo a donde se traslada, el horizonte donde ve llegar el paso de los días, porque si uno le pregunta a un escritor, a un narrador de la ciudad, a un citadino, es indudable que empieza a señalarle todas estas cosas que producen el malestar en el individuo, que lo hacen aburrir, que le producen tedio, que le hacen estar como ajeno al transcurso del tiempo y de las cosas. Pero lo vi que usted inmediatamente se desplazó, se fue al mar, es decir, se tiró como al mar. Y entonces me expliqué por qué, porque usted no es un filósofo por profesión, ni nada, usted es un agrónomo. Y entonces, ¿qué lo lleva a ese desplazamiento? Ya no para ver el paso de los días en el ambiente tedioso de ciudad, sino que nos lleva al mar, como si fuese hombre de mar. Precisamente por ser oriundo del Pacífico, tenemos un entorno que tiene que ver con la selva, con el mar, con los ríos y con toda esa riqueza vegetal que nos brinda la naturaleza del Pacífico. Esa situación hace que mis respuestas tengan que ver con ese arraigo y con esa presencia de todos estos factores de la costa pacífica, de su mar y de todo ese entorno. Usted ha notado que, y es tal vez lo que lo tiene motivado, según deduzco de sus palabras, ha notado que a la literatura le hace falta, que usted encontró algo que le falta a la literatura, que los escritores, que los narradores no han logrado descubrir, de pronto porque no tienen la motivación, la causa, el deseo que lo causa a usted y ve más allá de la... Por ejemplo, me decía que en María no encontró Jorge Isaac el Samán. Usted lo encontró y usted ha hecho sus ensayos sobre lo que le falta a la literatura urbana para tratar de completarse y mostrarle un escenario al ser humano, al hombre, en donde él vaya teniendo más plenitud, más potenciación como ser vital. A mí me gusta eso. Correcto, sí. Por mi condición de ingeniero agrónomo, siempre me ha llamado la atención al leer todas estas novelas que tratan el tema del paisaje, de la naturaleza, pero me llama mucho la atención que muchos escritores no caen en la cuenta de introducir algunos aspectos que uno pueda sacarlos, como en este caso, cuando se habla del paisaje, uno encuentra unas descripciones muy hermosas de los árboles, de las plantas, de los animales, de las aves, de los insectos, que constituyen un reservorio
para la literatura y para aquellos que tenemos ese gusto por investigar. Por ejemplo, en el caso de María, que Jorge Isaac, como con todo el conocimiento que tenía, casi que era un explorador, un agrónomo, él hace un recuento de toda la vegetación encontrada en el Valle del Cauca, pero en toda esa descripción, en toda esa enumeración, se olvida de mencionar el árbol del samán, que se adaptó muy bien a estas tierras. Lo mismo ocurre con la novela de aventura de Robinson Crusoe, cuando él, en todas sus expediciones y a través de tantos años, porque él estuvo 28 años en esa isla solitario, no encuentra una serie de árboles como el cacao, la caña, los melones, la sidra, en fin. Pero una cosa muy especial y muy rara de que no menciona el cocotero, cuando esta palma es lo primero que se encuentra en una isla. Ese es el factor que yo le hago énfasis en mis relatos, en mis pequeños ensayos. Lo considero muy importante porque muchos autores o muchos ensayistas no le dan la importancia a ese detalle. ¿Qué tiene que pasarle a un agrónomo, a un hombre, a un sujeto, a un padre de familia, a un profesional que se desvíe, digo yo, ¿sí? Se desvíe del camino que hay de lo estético, de decir, el primero que dijo esta mujer es una flor, o todo esto que hay en el amor cortés, todo eso de la condena, para venir, ¿qué tiene que pasar para que se desvíe a hacerle un soneto a un insecto, para hacerle un soneto a un animal, ahora vamos a ver unos avisos de la corporación que nos invitan a conocer sus actividades, y le pido que mencione un poco eso, qué ha pasado en usted, ¿cierto? Como Herman, o más bien como Mansi Moro, para llegar a cantarle a un insecto, ¿no? Me tiene preocupado. Estamos esta noche conversando con el agrónomo, el escritor, el narrador del Pacífico, Herman Mansi Moro, y nos está contando cómo el tema de la relación del ser humano con la vida, con la naturaleza, con las cosas, llega a un momento donde se descubre que le hace falta algo. Y él me había estado diciendo siempre que a la literatura, en todas sus formas, y lo ha venido señalando a través de autores, le hace falta algo del paisaje, en donde muchos seres excluidos, como para el caso de los del Pacífico, tienen un lugar, tienen un horizonte, y nosotros lo desconocemos. Algo pasa en el ser humano que no le permite estar a plenitud en la relación con las cosas, y se trata de eso que hace la literatura. Acompáñenos, volvemos y continuamos hablando con Mansi Moro.
Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario, como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros. ¿Verdad? Hay un lugar en el mundo, en el hábitat del ser humano, que nosotros desconocemos y que está ahí, que es un lugar para existir, para vivir, para tomarlo y construir, inventar la esencia de la vida. Y nosotros no lo conocemos, pero Mansi Moro ha tomado para sí el encargo de buscar ese lugar, de mostrarnos ese lugar y mostrárnoslo desde el punto de vista de la poesía y de la narrativa, de tal modo que no sea un lado oscuro, sino un lado que nosotros simplemente no nos hemos atrevido a mirar. Y yo le he preguntado por qué le canta a un insecto, por qué cree que un árbol es tan importante, por qué cree que un árbol puede ser un lugar para nosotros revitalizar la vida. ¿Es eso? Sí, yo tuve la fortuna desde niño de estar rodeado de unos familiares por parte de mi madre, de la familia Benítez, donde hubo muchos poetas y escritores, entre ellos Manuel Benítez Ducler, que es el autor del soneto Alma Tumaqueña, y otros tíos que también incursionaron en el verso, y eso hizo que desde niño, desde joven, yo ya hiciera algunos intentos poéticos. Cuando ingresé a la universidad, en las carteleras universitarias, afortunadamente otros compañeros tenían también esa inclinación de la escritura, de hacer poesía, de hacer cuentos, y ese fue un ejercicio muy halagador. Durante los años que hice de la carrera participaba yo en esas carteleras. Después, cuando entré a trabajar ya como asistente técnico particular y luego ingresé al Instituto Colombiano Agropecuario, esas actividades se congelaron por mucho tiempo, pero ya cuando me he pensionado volví a retomar la pluma, volví a retomar ese estado estético, buscando la belleza, y comencé a escribir, y especialmente me llama mucho la atención aquellos temas y aquellos seres de cierta medida inanimados o muy diferentes al hombre, en el sentido de que no piensan, como son los insectos o los árboles, las plantas, y me llama mucho la atención que uno pueda hacer poemas al arado, poemas a los insectos, poemas a los árboles que están cargados de frutos o que están en una especie de hibernación. El referirse uno a la naturaleza, y en estos momentos donde todos tenemos que clamar por la protección del ambiente, yo le doy mucha importancia a los indígenas, porque ellos desde tiempos inmemoriales
han sido los custodios, los protectores de la naturaleza, y el hombre civilizado ha hecho que ellos se conviertan en personas ajenas, los desplazan, los llevan a sitios casi inhóspitos para poder ellos aprovechar las riquezas de la naturaleza. Y uno tiene que buscar la belleza, la estética, donde menos cree que exista, porque la naturaleza, el universo total, es todo es estética y todo es belleza. Usted le da la palabra a un insecto y ¿qué pretensión tiene con qué espera? Porque en uno de sus trabajos hay un insecto que habla y que usted le confiere, le atribuye la capacidad de pensar, y va a pensar ese insecto y va a decir algo y va a señalar para qué es el día y va a señalar para qué es la noche. Sí, usted señala unos ciclos vitales allí. Sí, se trata de un coleóptero que su nombre científico es el Rhynchophorus palmarum. Este insecto ataca a la palma del cocotero, produciéndole una enfermedad tanto de tipo mecánico como de tipo de patología. Este insecto tiene la facultad de trabajar por el día, haciendo su daño, horadando la palma, y por la noche él se recoge y él dice que el día es para trabajar y que la noche es para descansar. De esta manera él cumple su ciclo biológico, con ese desarrollo y con esa filosofía de vida. Podría uno pensar que este esfuerzo de poesía, porque lo veo así, puede señalarlos algunos caminos que nos permitan celebrar los oficios, pensar en el quehacer de los seres vivientes, no solamente de los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños, sino de la naturaleza, una naturaleza que está constantemente hablando y diciendo cómo funciona, porque uno solamente va a destruir el insecto que afecta al cocotero y inventa el plaguicida y la cosa, pero no se le ocurre pensar que de allí se puede sacar algo interesante que le dé a ese insecto una forma distinta, no solo de actuar, sino también de hacer para sí, porque pasa, por ejemplo, con estos sectores que discriminan, ¿no? Entonces organizan sectores peligrosos de la sociedad que la amenazan, como el insecto al cocotero, y entonces hay que eliminarlos, pero no se les ocurre que en vez de hacer estas brigadas con los plaguicidas, se pueden hacer otras cosas para cambiar la mentalidad, para poner a pensar al que hace daño, al que molesta, a ver si hay otra salida, ¿no? Se me ocurre eso, es lo que me llega, la resonancia que tengo de su esfuerzo poético muy interesante. Sí, lo que se trata es de hacer que los insectos que llamamos plagas sean controlados, pero de una manera mucho más civilizada, mucho más sin utilizar estos plaguicidas de categoría 3 y categoría 4, que además de acabar con la fauna biológica, acaban pues con la fauna vegetal, acaban con la vida, con las quebradas, con los ríos, con toda esta
esta naturaleza que es la que nos sostiene y nos da el beneplácito de esta riqueza que permite que podamos oxigenarnos, que podamos vivir con cierta salud. Nos afecta mucho ese tema del glifosato, por ejemplo, como medida, como salida para resolver en un país un asunto de malestar social, cuando hay otras salidas que han propuesto los investigadores, los científicos, los técnicos, todo esto que concurre a darle una utilización a la ciencia más importante, más ética, diría yo. Pero bueno, le tengo malas noticias. Ya nosotros estamos al final del programa y nos interesa mucho lo que no se ha dicho, lo que se ha dejado de decir. Hay un material poético muy interesante, usted tiene un repertorio que me gusta mucho y hay que esperar que tengamos otra oportunidad para que hablemos de estas cosas tan interesantes. Me gusta mucho que haya venido al programa y que nos haya producido una motivación de Palabra Plena. A ustedes nos vemos el próximo martes. La Corporación Viviendo seguirá en el intento de darle la palabra plena a todos los seres, a todos los actores que desde las distintas vertientes, disciplinas culturales, intelectuales, científicas, artísticas, nos vayan dando herramientas, elementos para construir una vida que, como decía el poeta, sea una obra de arte. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Palabra Plena, Filosofía de la Inclusión.